Hola amigos, amigas, soy Fran Nuño y para mí es un placer estar aquí pues respondiendo las preguntas que habéis dejado tanto en las redes del Paseo Editorial como en las mías. Es un placer pues poner mi granito de arena en este debate sobre el mundo del libro, el mundo editorial actual, dentro de lo que estamos viviendo, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo y que poco a poco estamos intentando salir de ella. Y nada, deciros que todas las respuestas que voy a dar es mi humilde opinión, evidentemente, que el debate está muy abierto en torno a todas las preguntas que habéis hecho. También me habéis hecho preguntas más personales sobre mi trayectoria, sobre mi carrera, pero como digo, en las preguntas más abiertas sobre el mundo del libro en general, pues como digo, es mi humilde opinión para que a partir de ahí pues también reflexionéis en torno a esas cuestiones, en torno a esas preguntas. Bien, pues de alguno de vosotros sí os voy a poder decir vuestro nombre, es decir, que me habéis mandado esas preguntas, tanto por las redes sociales como por privado. Y en otros, a otros no os voy a poder nombrar porque, bueno, me han llegado las preguntas, pero sin poder ver el usuario que la ha realizado. Así que nada, espero que paséis un buen rato con este vídeo y nada, muchísimas gracias por participar. Bien, pues voy a ir respondiendo a las preguntas, voy a intentar ser lo más concreto posible para no irme mucho por la rama porque son bastantes preguntas y voy a empezar con las que puedo nombrar sus autores porque veo sus nombres en pantalla. El primero de ellos es José Carlos Román, gran autor de literatura infantil, buen amigo, profesor de infantil, y me dice, como autor y librero, ¿crees que esta crisis va a afectar mucho al mundo del libro? Bien, José Carlos, no te descubro nada si te digo que la clave va a estar en otoño. Si en otoño no hay un rebrote importante del coronavirus, es decir, que nos haga estar de nuevo en casa y que se cierren de nuevo los comercios, etcétera, si las librerías van a estar abiertas, si podemos hacer presentaciones, participar en las ferias del libro, etcétera, creo que poco a poco podremos ir superando esta grave crisis que hemos tenido y estamos teniendo ahora mismo, ¿no? También dicen que el verano puede ser un verano distinto en torno al mundo del libro, no como los veranos habituales en los que la actividad editorial pues se para prácticamente. Así que a lo mejor el verano puede ser interesante en ese sentido y eso hace que el otoño, como digo, si se dan las condiciones que se tienen que dar para que no vuelva la crisis, pues podemos ir superando poco a poco toda esta problemática. Así que la clave en otoño. Muchas gracias, José Carlos. Y la siguiente pregunta nos la hace Antonio J. Sánchez, novelista, poeta, gran amigo, y me dice lo siguiente. Hola Fran, en estos días mucha gente ha escrito poemas, relatos, etcétera, retratando su vivencia de la pandemia y del confinamiento. ¿Crees que todos estos escritos perdurarán como testimonio de lo que hemos vivido, o al estar escritos con tanta urgencia quedarán relegados una vez que esta situación pase? Es verdad, Antonio, se han escrito muchas cosas sobre estos días de confinamiento, sobre la pandemia. Mi opinión, mi humilde opinión es que quedarán algunos, como tú bien dices, como testimonio de todo lo ocurrido, pero que ya muchos de ellos pues irán quedando en el olvido, ¿no? Pero es verdad que hemos vivido o estamos viviendo un momento histórico y se necesitan textos literarios que sean testigos de todo ello, ¿no? Así que mi opinión es esa. Quedarán algunos y otros se irán olvidando. Muchas gracias, Antonio. Y la siguiente pregunta nos la hace Verónica Matra, librera y autora de blog Cuentos de Fábula. Y dice lo siguiente. Fran, ¿crees que las librerías, sobre todo las pequeñas, deberían reinventarse? Bien, Verónica, tú sabes que desde hace ya bastantes años las librerías pequeñas y medianas se reinventaron, realizando actividades en sus locales, talleres, presentaciones, recitales, conciertos, en fin, todo lo que tuviera que ver con el mundo del libro y la cultura. Pero ahora, pues estos tiempos tan complicados nos han llevado a que también tengamos que promocionar bastante la venta online. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner bastante empeño. Yo como pequeño librero, como dueño de una pequeña librería, pues me he puesto en ello también. Yo no tenía puesta en marcha la venta online y con esta situación pues he tenido que promocionarla bastante y he notado que han entrado bastantes pedidos que antes pues evidentemente pues no tenía a través de ese canal. Así que yo creo que ahora mismo la clave está en eso, en no dejar pasar esta opción
de la venta online, y evidentemente pues tenemos que seguir con nuestros locales abiertos para que el público venga, ojee los libros cuando se puedan ojear, disfrutar de las actividades cuando se puedan realizar, pero también pues poner nuestras miras a ese otro público que a lo mejor no está a nuestro alrededor, sino que vive en otras zonas de la ciudad o incluso en otras ciudades, y que también podamos servirle libros a través de este canal online, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Verónica, por tu pregunta. Y la siguiente pregunta nos la hace MJ Arillo, estupenda ilustradora, buena amiga, que me dice así: ¿se te quedó algún proyecto en puerta para salir en estos meses? Y también hace otra pregunta: ¿crees que al final la Feria de los Libros serán una realidad en otoño? A ver, MJ, se me quedaron 2 proyectos en puertas en esta primavera. Uno de ellos con la editorial Ramanaga, que es un álbum ilustrado, que no puedo decir todavía el título, porque todavía pues no lo hemos hecho público. Sí es verdad que se han mostrado algunas ilustraciones en las redes, y si todo va bien pues imagino que saldrá en otoño. Y otro proyecto fue con la editorial Shackleton Books, que es una biografía sobre Vincent Van Gogh, que iba a salir en mayo, y también pues habrá que esperar al otoño, repito, si va todo bien, para que vea la luz. Así que esos 2 proyectos fueron los que no han podido salir en primavera. Y tu otra pregunta es sobre las ferias del libro. Mi esperanza es que sí, yo creo que sí, que se van a ser posible, pero sí es verdad que serán ferias distintas, no como las conocemos, como las hemos conocido hasta ahora. Serán ferias que las medidas de sanidad, las medidas de seguridad estarán muy presentes, con lo cual pues va a haber cambios muy significativos. Pero como te digo, yo espero y deseo que esas ferias pues se pongan en marcha, y eso será buena señal para todos, porque si las ferias, por ejemplo las de Sevilla, las de Madrid, pues se pueden llevar a cabo, pues será una muy buena noticia para todos, ¿eh? Muy bien, MJ, pues muchas gracias por tus preguntas. Y la siguiente pregunta la hace Marisa González, estupenda bloguera especializada en el mundo del libro, y dice: hola Fran, ¿volveremos a vivir ferias del libro multitudinarias o habrá que gestionarlas de otro modo? Muy bien, Marisa, pues como le he dicho antes a MJ, creo que las ferias que se aproximan y que esperemos que puedan llevarse a cabo en otoño, pues van a ser muy distintas a las que hemos vivido hasta ahora. Pero en el futuro, esperemos que en un futuro no muy lejano, si ya logramos vencer de forma definitiva a esta pandemia, pues creo, esa es mi opinión, que sí podremos vivir ferias al menos muy parecidas a las que hemos vivido hasta ahora. Así que esperemos que sea así, porque también pues será muy buena señal para todo el mundo que las ferias pues tengan un aspecto muy parecido al que ya conocemos. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Y la siguiente pregunta la hace Carmen Ramos, escritora de la provincia de Huelva, aunque afincada en Sevilla, y también muy conocida por sus magníficos talleres literarios. Y me dice lo siguiente: hola Fran, a mí me gustaría preguntarte en qué proyecto has estado trabajando en estos días. Bueno, Carmen, pues he estado trabajando en distintos proyectos. Algunos de ellos ya los tenía comenzados antes de la pandemia, y son los siguientes: una guía literaria para público adulto, después un libro de microcuentos para niños que giran todos sobre un tema en concreto, aunque todavía no puedo develar el tema, y que también tiene parte de cómic. Después he empezado un libro que tiene que ver sobre el mundo del arte, pero ese es para más largo plazo. Y por último, un librito de letras flamencas. Ya publicó uno hace 2 años que tenía por título Flamencorismos, y si todo va bien, en septiembre, pues coincidiendo con la Bienal de Flamenco, que esperemos que haya Bienal, pues saldrá este nuevo librito de letras flamencas, que yo las letras flamencas pues las escribo por puro placer, por puro divertimento, sin ninguna pretensión, y la verdad que bueno, es algo que me gusta mucho, tanto como oyente como a la hora de escribir. Así que esos son los proyectos en los que he estado trabajando y en los que sigo trabajando. Y nada, muchas gracias por tu pregunta, Carmen. Y ahora es el turno para Cristina Espósito, escritora especializada en literatura infantil, y que creo que dentro de muy poquito nos va a sorprender con un proyecto muy bonito.
Bien, pues nos dice, hola Fran, ¿qué crees que cambiará del mundo editorial a la hora de tomar decisiones después de esta pandemia? ¿Crees que después de esta era digital, cuando todo vuelva a la supuesta normalidad, se seguirá recurriendo a ella para hacer presentaciones o directos en redes sociales, alternándolo con presentaciones físicas en librerías, bibliotecas? Bien, Cristina, pues yo creo que sí, que esto ha venido para quedarse, ¿eh? Todo esto de hacer presentaciones, recitales, cuentacuentos de forma online, yo creo que se va a seguir haciendo, pero evidentemente alternándolo con las presentaciones físicas de toda la vida, que tendrán una mayor importancia. Pero, por ejemplo, ayer estuve participando en una presentación de uno de mis libros en una librería de Barcelona de forma online, y creo que esto lo voy a hacer de nuevo, aunque ya pues se puedan hacer presentaciones en lugares físicos, pero cuando no pueda asistir a alguna ciudad por motivo de agenda, etcétera, y pueda hacerlo desde casa, yo creo que se van a seguir utilizando estos medios. Así que han llegado para quedarse. Esa es al menos mi opinión, ¿eh? Muy bien, Cristina, pues muchas gracias y nada, suerte con tu proyecto. Y ahora tenemos a Luzgardo Jiménez Martínez, gran dinamizador cultural, especialista en animación a la lectura y que pone en marcha unos proyectos increíbles. Luzgardo, me haces varias preguntas, por tiempo no te puedo responder a todas, así que he elegido una de ellas. Cuando quieras, pues hablamos sobre las demás, de forma online o espero que pronto en persona. Y la que he elegido es la siguiente. Dice, los informes indican que la lectura y los libros han sido una de las actividades culturales que más se han incentivado en este largo tiempo de cuarentena. ¿Tú lo has vivido así? Pues sí, Luzgardo, lo he vivido así. He participado en cuentacuentos, recitales, he propuesto juegos sobre la animación y la lectura a la familia. En fin, he hecho varias cositas. He participado contigo en un proyecto muy bonito que se hizo viral, como bien sabes, así que estoy contigo en que el libro y la lectura han sido muy importantes en estos tiempos de cuarentena. Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias, Luzgardo, y como digo, cuando quieras, pues hablamos sobre lo demás. Y la siguiente pregunta es de Manuel Guerrero Cabrera, gran poeta de la provincia de Córdoba, profesor de literatura en secundaria, y me dice lo siguiente. ¿Has sentido cierta presión social como escritor de tener que escribir sobre el coronavirus, como si no hacerlo pareciera interpretarse que te evades o no te comprometes con la situación vivida? Bien, Manuel, he participado en dos proyectos con otros amigos escritores, donde hicimos un cuadernito con poemas sobre el coronavirus, después también hicimos microrelatos, también sobre el mismo tema, pero lo hicimos creo que sin ninguna presión, sino que nos apetecía escribir sobre ello, plasmar nuestra visión sobre esta situación, pero no, yo creo que ellos tampoco, ni yo sentí esa presión y creo que ellos tampoco, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Y era otro Manuel Jesús Roldán, gran autor, especialista en historia del arte, compañero de la editorial El Paseo, que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, así que Manuel, esto hay que arreglarlo pronto. Y Manuel me dice, hola Fran, ¿es posible que el exceso de pantallas en estos tiempos de confinamiento nos haga regresar al valor de la edición en papel y a la lectura como un placer que nos permita huir de la esclavitud de las pantallas? Bien, Manuel, yo antes le comenté a Cristina que yo creo que todo esto de las presentaciones, conferencias, charlas, cuentacuentos de forma online ha venido para quedarse, aunque evidentemente va a seguir teniendo mayor peso todas las cosas que se hagan de forma física, pero como digo, ha venido para quedarse. Así que los lectores, yo creo que coincido contigo en que van a encontrar aún más placer cuando tengan un libro en papel entre las manos. Yo soy un gran defensor del libro en papel. Creo que la satisfacción que nos da el libro en papel no nos da la pantalla, y creo que siempre va a tener más peso el libro en papel, pero yo creo que ahora pues también se le va a dar más importancia incluso, ¿no? Porque, en fin, tantas pantallas al cabo del día, pues cuando nos topamos con un libro en papel, pues creo que la satisfacción va a ser incluso mayor. Así que yo creo que sí, que el papel pues va a tener, como digo,
ese valor doble. Muy bien, gracias, muchas gracias Manuel por tu pregunta y espero que nos veamos pronto. Y ahora Pepi Bobis Reynoso es quien me hace la siguiente pregunta. Pepi Bobis es amiga poeta de aquí de Sevilla, una persona muy vinculada al movimiento literario sevillano, y me dice: ¿qué sentiste al publicar tu primer libro? Bueno, Pepi, pues sentí por un lado mucha satisfacción, como es, me imagino, natural pensar, pero por otro lado también sentir bastante temor, porque no sabía cómo iba a llegar ese libro a los lectores, es decir, si les iba a gustar, no les iba a gustar, les iba a decepcionar. Así que tuve cierto temor. No obstante, hoy en día, cada vez que saco un libro, pues también estoy un poco a la expectativa, ¿no? Porque por muchos libros que lleve ya uno, por muchos años que lleve ya uno dedicándose al mundo de la literatura, pues siempre te queda ese resquemor de no saber si vas a llegar, si has acertado con el proyecto que has tenido durante un tiempo entre manos. Así que esas fueron las dos sensaciones que tuve. Tuve la suerte de que el libro gustó, aunque salió en una edición muy sencilla y con una tirada muy cortita y tal, pero fue un primer libro ya para darme a conocer en distintos sectores, y a partir de ahí, bueno, pues ya pues tuve la oportunidad de trabajar con bastantes editoriales que creyeron en mí, y nada, aquí estamos a día de hoy, pues viviendo del cuento, en lo que se puede. Muy bien, pues muchas gracias, Pepi, por tu pregunta. Y ahora es el turno de Antonio Puentemayor, gran escritor con un buen número ya de libros a sus espaldas, gran divulgador también de la cultura, y me dice lo siguiente: mi pregunta tiene que ver con la traducción. ¿Cuál fue tu primer libro publicado en otro idioma y cómo ha influido en tu carrera? Pues mira, mi primer libro publicado en otro idioma fue en gallego, pero me imagino que te referirás a un idioma extranjero, un idioma que no sea de nuestro país. Ese idioma fue el inglés, fue con la editorial Cuento de Luz, y la verdad, pues, por cierto, el libro fue El Gran Mago del Mundo, y para mí fue un antes y un después, porque, claro, llegar al público norteamericano, tanto de Estados Unidos como de Canadá, pues fue para mí algo impensable cuando empezaba en esto, y la verdad que me ha abierto muchísimas puertas. Así que, como digo, un antes y un después en ese libro, en El Gran Mago del Mundo, que fue mi primer libro publicado en otro idioma fuera de España. Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Y ahora saludo a Luis Julio del Zapatero, periodista y que forma parte del equipo de la revista cultural Gatrópolis, que hace una gran labor en nuestra ciudad. Y me dice lo siguiente: ¿en qué medida ha afectado el confinamiento al negocio de las librerías? Bueno, Luis, pues ha afectado muchísimo el confinamiento al negocio de las librerías y del mundo del libro en general. Darte cuenta que en el mundo editorial la primavera para nosotros es muy importante. Después de la campaña de Navidad viene la campaña de primavera. Hay una transición entre enero, febrero y parte de marzo, y después ya pues en la segunda quincena de marzo, abril y mayo, pues son meses muy importantes para nuestro negocio, el que nos permite vivir durante la primavera y después durante el verano, que el verano es un páramo para el sector librero. Así que ha sido un golpe muy duro, y esperemos que nos podamos reponer de ello. Muchas gracias. Y ahora la pregunta viene por parte de Teresa Col San Martín, genial ilustradora de Valencia, una ciudad a la que le tengo mucho cariño, aunque hace muchos años pues que no la visito. Ella me hace una presentación de la pregunta un poquito extensa, con lo cual la voy a resumir en la pregunta en cuestión, y ella me plantea que si creo que la literatura infantil y juvenil tiene que tener más peso en las aulas. Pues Teresa, lo creo, estoy convencido de ello, pero no solamente ahora, sino desde siempre, desde que me dedico a esto, y creo que la animación, la lectura tiene que estar muy presente en las aulas por parte del profesorado, y yo he tenido la experiencia de ser testigo de trabajos increíbles
en cuestión de animación a la lectura, con una creatividad pues magnífica, pero también las instituciones tienen que apoyar muchísimo a los centros escolares para que estas actividades se lleven a cabo. Y para mí una de las actividades más importantes que se tienen que realizar en los centros escolares es los encuentros con autor, con escritores, con ilustradores. Para mí es la mejor actividad de animación a la lectura que se puede llevar a cabo. Pero, como digo, para ello pues necesitamos mucho el apoyo de las instituciones públicas. Así que desde aquí, mi granito de arena para que este tipo de actividad, pues en vez de decrecer, siga creciendo bastante. Así que, Teresa, ahí está mi respuesta. Sí a que la literatura infantil tenga mucho peso en las aulas. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias por tu pregunta. Y terminamos esta primera ronda de preguntas, donde puedo saludar a sus autores porque veo sus nombres, con Rocío Hernández Triano, poeta varias veces premiada de aquí de Sevilla y también profesora de literatura en secundaria. Y me hace la siguiente pregunta: ¿cómo crees que afectará al género de la ciencia ficción la crisis del COVID? Muchas de las fantasías se han hecho realidad. Pues así es, Rocío. Desgraciadamente muchas de las fantasías se han hecho realidad y yo creo, en este caso te hablo como librero, pues que se van a seguir escribiendo libros sobre las pandemias y ese tema va a ir evolucionando en el género de la ciencia ficción. Lo que espero, Rocío, es que esas fantasías, estas nuevas fantasías, pues no se hagan realidad, que se queden ahí, en la ciencia ficción. Ese es mi deseo. Muy bien, Rocío, pues muchas gracias también a ti por tu pregunta y ahora pues empezamos con la siguiente ronda. Bien, y ahora voy a responder a una batería de preguntas. No tengo a los autores de dichas preguntas, con lo cual no los puedo saludar, pero voy a responder una a una. Dice así: ¿qué pasará con las devoluciones de libros? Bien, con las devoluciones de libros, bueno, yo cuento desde mi experiencia. Yo tuve que cerrar mi librería en marzo, así que me puse en contacto con los proveedores para que esas devoluciones pues se pudieran llevar a cabo una vez que volviéramos a las librerías, pero eso sí, no íbamos a devolver también novedades que no han tenido la oportunidad de estar expuestas en las estanterías. Así que creo que lo más interesante es que esas novedades continúen, una vez abiertas las librerías, continúen en los estantes, por lo menos un mes, 2 meses más, para que los lectores pues tengan oportunidad de ir a las librerías, comprarlas o conocerlas in situ. Así que, bueno, yo creo que es cuestión de que editoriales, distribuidoras y librerías se pongan de acuerdo sobre este tema. ¿Cuál es la estrategia que deben seguir las editoriales pequeñas? Yo creo que las editoriales pequeñas tienen que apostar ahora mismo por libros que crean que van a tener una venta más directa, más segura, más rápida, y dejar los proyectos que a lo mejor la rentabilidad es más a largo plazo, dejarlo para después. Así que creo que deben adelantar, si tienen ya listos esos proyectos, pues adelantar su salida para que, como digo, sean proyectos con una rentabilidad más rápida. ¿Qué se espera del empleo en el sector editorial? A ver, supongo que va a haber pérdida de empleo durante este verano y que a lo mejor en otoño, si se hace buena campaña, pues podrán recuperarse, si no todos, un buen número de esos empleos que se han perdido. Esperemos que sea así y que no sean muchos los que se pierdan. ¿Has parado algún proyecto? Bueno, dije anteriormente que 2 proyectos que iban a salir esta primavera publicados pues se han retrasado, que si todo va bien saldrán en otoño, pero de los proyectos que estoy escribiendo, que estoy trabajando en ellos, pues hasta ahora no he tenido que parar ninguno. Ninguna editorial me ha dicho que por ahora se suspenda esa publicación, así que sigo adelante trabajando en ellos. ¿Hay alguna expectativa de pérdida de empleos? Bueno, es parecido a la pregunta, una de las preguntas anteriores y creo que sí, que claro, que no voy a negar que en mi opinión creo que se van a perder algunos empleos en el mundo editorial, en librerías, en editoriales, distribuidoras, y esperemos, como he dicho antes, que sean los menos posibles y que se recuperen lo antes posible. ¿Cuáles son las claves de un buen libro infantil y juvenil?
Bien, esta pregunta habría que desarrollarla mucho. Yo siempre digo, bueno, cuando alguien me pide consejos sobre cómo enfrentarse a la literatura infantil y juvenil, cómo preparar un libro de este género, pues yo creo que hay que disfrutar mucho escribiéndolo para que el lector descubra ese disfrute, que ellos también disfruten. Y bueno, poner lo mejor de sí, leer mucho, prepararse mucho, en fin, tomarse en serio la literatura infantil y juvenil, no solamente escribir un libro porque sí, sino amar la literatura infantil, creer en ella, y creo que eso se va a ver reflejado una vez que escribamos nuestro libro. Pero como digo, es una pregunta para desarrollar muchísimo, para dar una conferencia sobre ello. ¿Con qué ayudas públicas cuenta un librero o un editor? Bueno, ahora mismo se van a poner en marcha distintas ayudas en distintas instituciones, tanto para librerías, editoriales. Como todavía se están elaborando, por lo menos no se han hecho públicas al 100% para saber cuáles son sus características, pues no puedo decir si son tal como las necesitamos o no, pero eso sí, necesitamos bastantes ayudas porque el sector del libro ha sido uno de los sectores que más ha sufrido y está sufriendo por esta cuestión de la pandemia. Así que espero que esas ayudas pues estén a la altura de nuestro sector. Y por último, ¿qué previsión a medio plazo hay en el mundo del libro? Bueno, pues mucha incertidumbre, eso es evidente. Me vuelvo a repetir, con las miras puestas en otoño. Si en otoño hacemos buena campaña, la que es la del otoño en sí, y después la que corresponde a Navidad, si hacemos buena campaña, pues eso va a hacer que evidentemente miremos el futuro con más optimismo. Pero ahora mismo estamos llenos de incertidumbre, eso no lo vamos a negar. Quizás el verano a lo mejor sea distinto y nos llevemos una grata sorpresa con esto de que el 23 de julio vamos a celebrar el Día del Libro, con que va a ser un verano muy diferente a lo que hemos conocido. A lo mejor pues el público lector pues en fin, confía más en las librerías a la hora de buscar ocio. Así que bueno, todo está por ver y como digo, crucemos los dedos para que el otoño sea lo mejor posible. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas estas personas que han hecho estas preguntas. Bien, pues llegamos al final de esta actividad de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias al Paseo Editorial por haber hecho posible esta iniciativa. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras preguntas. Sin ellas no hubiera tenido sentido esta actividad. Yo me lo he pasado muy bien respondiendo a cada una de ellas. Espero que vosotros pues también os haya gustado este vídeo. Así que nada más, nos vemos en la próxima y muchas gracias. Hasta luego.